Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Causa Justa. En la semana que concluyó ayer sábado, una historia de 4 años tocó a su fin. Una historia que tiene que ver con una niña que desapareció cuando tenía 4 añitos y hoy reaparece en manos de otra familia, y su madre vino luchando por años para rescatarla. Pero hay muchas historias en torno a esto, y en sí esta misma historia tiene muchas aristas que la vamos a ir analizando en otros programas. En este espacio, el mensaje que queremos dejar en Causa Justa es el siguiente, que tiene que ver con esa mujer, con esa joven mujer que no puede, no sabe, no debe o no tiene la manera en cómo criar a un hijo o a una hija. Aquí en Causa Justa seguimos abogando por un proceso de adopción humanizado, en donde trabaje en conjunto el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Dirección Nacional de Adopciones y el Poder Judicial, los juzgados de la niñez y de la adolescencia. Porque sí, esta es la historia. Mientras hay mujeres que abandonan a sus hijos, mujeres que no saben qué hacer, que dejan en manos o los dejan descuidados o las abandonan directamente, hay innumerables familias de un corazón enorme que quieren dar ese amor a ese bebé, a ese niño, a esa niña. Es por eso que nosotros insistimos en lo siguiente, que todo el debate con respecto a eventuales modificaciones de las leyes de adopción tienen que partir de este elemento esencial, humanidad. Esa humanidad que tiene que ver con la realidad de esa mujer que no puede, no sabe, no tiene o no debe, también en esos casos, estar a cargo de una criatura o cuidar a una criatura. Y tiene que ver también con esas innumerables familias en el Paraguay que tienen el corazón enorme, inmenso, y que quieren dar amor, Entonces, es un llamado. Este caso de esta niña que apareció 4 años después, de su madre, que hay indicios de muchas cuestiones que van a ser atadas en una investigación posterior, es la evidencia de que hay mucho que hacer. Es la evidencia de que nuestra Administración de Justicia, más nuestro Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y nuestra Dirección Nacional de Adopciones y los legisladores deben sentarse a hablar, a consensuar un mecanismo ideal que tenga en cuenta eso, la humanidad, pero también que tenga en cuenta el amor. Es lo que nosotros pensamos. En tanto y en cuanto no se llega a ese acuerdo que tenga como base esos 2 elementos, vamos a seguir teniendo niños abandonados, vamos a seguir teniendo historias como la de esta niña y la de la familia que la acogió y de la madre que reclamó su regreso por tanto tiempo. A la vuelta del corte, con el tema que estamos eligiendo en estos últimos programas, el análisis con referentes de diferentes áreas con relación a la corte que se nos viene, la corte que tenemos y la corte que queremos. A la vuelta del corte. Bueno, desde hace ya 2 programas venimos en Causa Justa poniendo a consideración de usted, señora, de usted, señor, que nos acompaña todos los domingos de 20 a 21 horas, el análisis de distintos referentes, desde distintas perspectivas, sobre el nuevo periodo constitucional que se viene y sobre, obviamente, la Corte Suprema de Justicia o en general el Poder Judicial que tenemos
el Poder Judicial que deseamos y también lo último, el Poder Judicial que vamos a tener o vamos a seguir teniendo. Hoy invitamos por un lado al doctor Hugo Estigarribia, constitucionalista, ex senador de la Nación, y también al doctor Francisco Segura, abogado y analista político. A ambos el agradecimiento. Como vos, doctor Estigarribia, sos dueño de la casa, Causa Justa nació contigo prácticamente, quiero pasar a hablar un poquito con el doctor Francisco Segura, ¿le parece? Que es la primera vez que lo tenemos. ¿Cómo no? Doctor Segura, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Héctor. Gracias por la invitación. Muy amable. La característica tuya, doctor, es que por un lado sos abogado, especialista en derecho penal, pero por otro lado sos analista político. Especialista en civil también, pero quiero esos dos puntos que referí, penalista, pero también analista político. ¿Cómo se toma hoy día el proceso? ¿Es diferente a procesos anteriores de espera a una nueva corte, a un nuevo periodo constitucional? Cambios de un tipo de hacer presidencia de la República como la tiene Cartes a cómo va a ser la presidencia de Mario Abdo Benítez. Todo eso relacionado al estado de salud del Poder Judicial, relacionado a la integración de la Corte Suprema de Justicia, doctor Segura. Y la verdad que sí. Bueno, primero aclaro que mi especialidad es el derecho civil. Derecho civil, perdón. Y la política es mi pasión, por decirlo así. Se da una particularidad, y tú lo acabas de decir, este proceso es y va a ser distinto a otros. Si nosotros repasamos la transición, lo que se ha llamado la transición democrática o la postdictadura en Paraguay, nos vamos a dar cuenta que esta, tal vez salvando el retiro por jubilación del doctor Rienzi hace unos años, esta va a ser la primera vez en que se produce un proceso medio natural de decantas, de reemplazo de la Corte. Sin el apuro de un juicio político. Generalmente ha habido o un acuerdo político que generó una nueva Corte o una presión política, legítima o ilegítima, no importa a estas alturas, pero presión política a través de juicios que ocasionaron renuncias, procesos relativamente traumáticos, por decirlo así. En cambio, ahora se produce una particularidad. Por un lado tenemos un proceso por edad, natural, de gente que se va a retirar por edad, que además coincide en poco tiempo de varios casos en un mismo periodo de tiempo, y además con un gobierno que recién asume. Se da una cosa muy particular. Y no solamente vamos a analizar en este proceso de renovación de la Corte a la Corte, sino también al nuevo gobierno. Porque el nuevo gobierno va a tener que enviar señales fuertes, porque el perfil de las personas que elija van a marcar en gran parte el estilo de su administración. Yo creo que es un lindo desafío para el nuevo gobierno. Por un lado es una gran oportunidad porque puede empezar casi de cero, pero a la vez un gran desafío porque si se equivocan, yo creo que el país puede tener problemas. Si aciertan, yo creo que el futuro de Paraguay es muy auspicioso. Cuando hablamos de problemas, ¿qué tipo de problemas podríamos tener con un proceso político de integración de la máxima instancia judicial inadecuado? Claro, porque la gente cotidiana, ustedes que son transmisores por esencia de la gente, lo saben mejor que nosotros, la gente está cansada de ciertas cosas. Yo no las valoro, no digo si está bien o mal, pero hay un cansancio de repetir ciertos vicios, de que todo parezca siempre que se ha hecho entre cuatro paredes, de que la gente no parece tener confianza en que se ha elegido a los mejores, y eso hay que cambiarlo. Porque lo primero que tiene que tener un poder judicial, más allá de tecnología, buenos, malos juristas, es credibilidad. ¿La gente ya no aguanta este sistema? Yo creo que la gente ya no aguanta la falta de credibilidad. Ni siquiera el sistema, sino la falta de credibilidad. Como siempre yo le digo a mis alumnos en la cátedra, uno como abogado lo que tiene que esperar es tener la conciencia de que el juez ha fallado en su convicción, aunque no me guste. Pero eso se ha perdido. Hoy todo el mundo desconfía de todo y eso le hace mal a la República. Déjame, doctor Francisco Segura, rematar lo que acaba de decir con el siguiente dato, que lo vamos a exponer en un informe especial en el último bloque de este programa. También el doctor Hugo Estigarribia te invito a atender este dato. Según un informe elaborado en una encuesta realizada a nivel nacional, en conjunto por INESIP, la Universidad de Málaga, España, y la Universidad Nacional de Pilar, la gente hoy día cree más y tiene más confianza en las fuerzas militares que en la policía, que en los jueces y que en los fiscales. Categórico, es una encuesta a nivel nacional de 3.980 casos direccionados. ¿Qué significa? Que
sí o sí salió sorteado los nombres de esas personas encuestadas a nivel nacional y sí o sí esas personas, solamente esas personas debían responder. El mayor porcentaje de confianza hoy día en el Paraguay tienen las fuerzas militares, que los policías, que los jueces, que los fiscales. Para mí es preocupante. Una conclusión a la que puedo llegar, y le doy la palabra al doctor Estigarribia. Quiere decir que hoy día la gente cree más en las armas que en la ley. Doctor Estigarribia. Muy buenas noches. Realmente no me sorprende que la gente piense eso. A la inversa de cuando empezó el periodo democrático, digamos, que las fuerzas militares estaban muy desgastadas. Hoy creo que la justicia está muy desgastada. El talón de Aquiles de nuestra democracia es la justicia. Todo esto que vemos, gente que quiere asumir el Senado de forma inconstitucional, violaciones constitucionales, mora en los casos, mediocridad en algunos estamentos de justicia, falta de fe del ciudadano en recurrir a la justicia. La prueba más palpable es que las inversiones internacionales que vienen acá vienen en el marco de tratados bilaterales de inversión, la mayoría de los inversores, ¿verdad? O sea, para abstraerse de la justicia paraguaya, ¿verdad? Ir a tribunales de ciudad y en Washington. Entonces, realmente creo que eso se va a reflejar en cualquier encuesta. Yo creo que una de las razones de la victoria de Paraguayo-Cuba, de Katia González, se da es justamente en el descrédito de la justicia. La actitud de Katia, la coordinadora de abogados, la actitud de Payo con respecto a jueces y fiscales, le han determinado un apoyo popular categórico de eso. Aquellos en su momento cuando Yucio fue electo, que fue un fiscal que ha actuado procesando a poderosos, bueno, Yucio fue electo como senador, Arregui fue electo como concejal la vez pasada, ¿verdad? Esta vez no como diputado, probablemente ya tenga un desgaste de la gestión o no, mucha razón, ¿verdad? Pero la pauta te da esa de que hoy en día nosotros necesitamos mejorar sustancialmente la justicia y bueno, una gran ayuda va a ser que lleguen a los 75 años, porque de otra manera es difícil sacarlo por el juicio político, no se alcanzan las mayorías, ni para la acusación ni para el juzgamiento. Se alcanza la mayoría para acusación, como sucedió en algunos casos, pero no para juzgamiento. ¿Y por qué? Pues hay un toma y daca de cargos y de influencia dentro del Poder Judicial a determinados sectores políticos que a su vez no dan los votos para los juicios políticos. Entonces, ahora que se llega a una edad determinada, el caso de la doctora Alicia Pucheta, obviamente fue para ser vicepresidenta de la República y porque no presidenta. O sea, ahí hay una vacancia inesperada. Tenía que esperar 7 años. En los demás casos, Bajá, Blanco y otros casos, ya es por edad y hasta 5 ministros de la Corte, 6 creo que vamos a tener los próximos 3 años, ¿verdad? Con Alicia. Lo cual ya es un cambio importante. Y vamos a ver cómo se dan estas primeras designaciones. O sea, la vacancia de Bajac va a determinar también cuál va a ser el perfil de justicia que queremos y lo va a decidir este Congreso. Probablemente también la vacancia de la señora Alicia Pucheta, así como está la de 7 Congresos, que queda 1 mes y medio. ¿No? ¿Crees que este Congreso decide la vacancia de Alicia Pucheta? Y vamos a ver, depende de la prontitud con la cual el Consejo de la Magistratura despache la candidatura, la terna. Déjame recordarte que el proceso más rápido fue el de Miriam Peña, la doctora Miriam Peña, que vicepresidenta actual de la Corte, que fue en 6 meses. Son otros tiempos, son otros momentos, son otras celeridades, otras urgencias y otras mayorías. Esa mayoría tiene que... Entonces puede ser que se acorte el tiempo. Espera, no te vayas de lo que acabas de decir. ¿Qué van a buscar con esta mayoría? Bueno, es cierto, falta 1 mes y medio para que asuma un mes y 20 días para que asuma el nuevo Congreso, el 30 de junio, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa si el Consejo de la Magistratura acelera el procedimiento y envía 2 ternas? Envía la primera, la de Bajac, y envía la segunda. ¿Puede el hacer Congreso, eso? Y claro, el Senado decide, ¿verdad? Entonces, lo decidiría este Senado, ¿verdad? ¿Y por qué no lo haría tan rápido si hay una mayoría que pueda hacerlo? Pero el Consejo se va a prestar a eso, el Consejo habla de plazo. Y hay que ver, por eso te digo, no puedo yo opinar sobre lo que yo no hago futurología, sí, pero sí conozco la fauna política judicial. Tengo esa suerte
de ser político y también abogado en ejercicio y docente otra vez encima que me ayuda a conocer las cuitas de la docencia. Entonces, podríamos presumir, por lo menos que la terna ya se despache. A lo mejor no se elige todavía. Pero con la terna despachada ya tenés casi la mitad de un ministro de corte designado. ¿Ah? Hay que mirar, ¿verdad? Por eso estas dos primeras designaciones nos van a dar la pauta del tipo de justicia que queremos. Y probablemente las futuras presentaciones de determinados perfiles de abogados magistrados, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si después de 5 o 6 designaciones son más de lo mismo, probablemente muchos espectables no se quieran presentar y continuemos en la misma situación que ahora, ¿verdad? Ojalá que no. Ahora, este perfil de la... Voy a preguntar una obviedad, pero la peor pregunta es la que no se hace. ¿El problema se reside solamente en esos 9 integrantes del máximo estrado judicial del país o también podríamos hablar de una responsabilidad en compartimientos estancos de otros estamentos dentro de la Administración de Justicia, doctor Segura? Es una pregunta de respuesta difícil. ¿No es tan obvia entonces? No, me parece que no. Es más, si tú tal vez me hubieses preguntado esto mismo hace un par de años, yo te hubiese puesto el sistema por sobre las personas. Hoy tengo mis dudas. Yo creo que las personas pueden hacer mucho, sobre todo cuando se necesitan cambios drásticos como estamos necesitando ahora. Yo creo que necesitamos, o sea, los próximos ministros, tal vez estoy exagerando, pero han de ser personas muy excepcionales, porque tienen desafíos muy grandes. Si queremos realmente que Paraguay sea la nación que puede ser, Paraguay tiene todas las potencialidades para ser un país magnífico. ¿Por qué no lo es, doctor Segura? Y yo creo que justamente estamos entrampados, como lo decía el querido ex senador, que además admiro mucho desde siempre, estamos entrampados en una lógica de repetir ciertos procesos, en ahogarnos en ciertos procesos que hay que romper. Yo le tengo en ese sentido, no tengo actividad política, ni siquiera puedo votar por mi calidad de extranjero, pero le tengo fe al presidente electo. Yo lo veo con esa impronta yo creo que va a dar buenas señales con estos procesos que se vienen. Y si se dan buenas señales y se eligen buenas personas, tú, Héctor, eres un muy buen conocedor del Poder Judicial. Sabes que adentro hay gente muy valiosa también. Totalmente de acuerdo. Muy valiosa. Y si se elige bien, se puede hacer esa revolución que el ciudadano espera mucho más rápido de lo que cree la gente que está fuera del sistema. Yo creo que hay potencialidad. Quiero ser optimista. Pero obviamente si se elige mal, vamos a seguir, como dice el respetado colega, vamos a seguir en lo mismo y ahí la desilusión va a calar más duro. Te veo desconfiado ante estas palabras. Te veo desconfiado. Pero me contestás a la vuelta del corte por qué. Nos acompañan hoy los doctores Hugo Estigarribia y Francisco Segura, analistas judiciales, analistas políticos con relación a la corte que tenemos, a la corte que necesitamos, o a la corte que vamos a tener, o el poder judicial que vamos a tener. A la vuelta del corte continuamos con este tema. Antes de ir al corte, le preguntaba yo al doctor Hugo Estigarribia que lo notaba desconfiado o no tan esperanzado como sí lo expresaba el doctor Francisco Segura. No te veo tan convencido de esto. Resulta que yo creo que acá hay responsabilidades compartidas, pero la cabeza es la que tiene que dar la señal, que es la Corte Suprema. Por eso te decía, hay que ver cómo vienen estas designaciones. Porque si la cabeza, que es la Corte, en la cabeza no se designan a personas con carácter, con fortaleza para llevar adelante reformas en la justicia, no con cintura para coquetear y ser dócil al político que va a tratar de manejar, porque esa es la eterna dicotomía del mundo, políticos que tratan de manejar la justicia, no solamente en Paraguay. Entonces, si las primeras designaciones no vienen bien, el resto ya no va a venir bien. Entonces, es fundamental eso. Y por supuesto eso se va a trasladar a los tribunales inferiores.
a los juzgados y también a los fiscales y defensores, porque el Ministerio Público no va a poder desentonar con eso, ni la defensa pública está trabajando bastante bien, entre paréntesis, los defensores en general, a pesar de los problemas que tuvo la titularidad de la Defensoría. Entonces, quiero decir nomás que es un sistema, pero que la cabeza es clave, la Corte Suprema. Entonces, a partir de ahí puede venir un cambio importante. Con respecto a la voluntad política del presidente electo, lo dijo, no quiero jueces amigos, quiero que sean jueces que hagan justicia. Lo dijo, pero tiene en el Congreso a mucha gente que no quiere la independencia del Poder Judicial. Va a ser difícil luego ya la designación del representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura y el representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura. ¿A quién designar? O sea, vamos a ver ahí el pulso ya del señor presidente de ver una persona correcta también que la bancada pueda designar. Aparte, la designación que él vaya a hacer de su representante ante el Consejo de la Magistratura. Yo lo veo con intenciones a él, pero probablemente todo el equipo que tuvo que armar para el legislativo no sea que él hubiera soñado, sino el que le hacía llegar al poder. Y entonces ahí está el problema. Vos tenés que administrar realidades, vos tenés que mantener mayorías que te permitan gobernar, porque el Congreso tiene mucho poder. Entonces la justicia es una parte del trabajo, una parte muy importante, pero una parte del trabajo. Yo veo voluntad política, pero no veo equipo de cambio. El equipo de cambio que puede necesitar el presidente en el Congreso. Esa es la verdad. Entonces ahí está el problema y el Congreso es vital para todo esto. Por ahí viene la cosa. Entonces tengo que ser escéptico en base a la realidad, no a la voluntad que veo del presidente electo. Claro, eso sería un momento clave cuando asuma este gobierno, el próximo gobierno, y ver qué hace o deja de hacer, comenzar a decir, está por buen camino, no, pero lo que nosotros tenemos, esta encuesta que vamos a darla a conocer, este informe técnico en base a una encuesta a nivel nacional, que es para mí es terrorífico, ¿verdad? Pero que la gente confíe más en las fuerzas militares que en la justicia, que en la ley, que crea más en las armas, en el poder de las armas, que en el poder de la ley, es trágico. ¿Qué perfil entonces? Por eso es importante la imagen de la justicia. ¿Qué perfil es el que estamos buscando entonces? Fundamentalmente tiene que ser personas creíbles, o sea, personas muy creíbles, es decir, que estén, trato de buscar las palabras más adecuadas para reflejarlo, que estén, si se quiere, fuera de la órbita normal, que trabajen, que hayan tenido una antigüedad en sus despachos, tranquilos, juristas, que conozcan el Poder Judicial, abogados renombrados, también que realmente transmitan esa sensación de que, como dice el doctor, que tienen el carácter suficiente para llevar adelante los cambios. Primero, que tienen conciencia de los cambios que tienen que hacer. Yo no sé si muchos de los que se presentan saben la enorme tarea que si van a hacer en serio tienen que hacer. Y es cierto que no aparecen en el radar así a primera vista candidatos que uno diga naturalmente tienen que ser. Yo creo que en eso en particular va a haber una dificultad adicional. Hay como muchos nombres, pero no se imponen naturalmente como en otras épocas ciertos perfiles así muy... Porque por un lado tenemos buenos juristas, pero no los tenemos probados en cuanto a su carácter. Porque la Corte Suprema en Paraguay, no debemos olvidar que tiene una particularidad muy distinta a la de otras cortes. Es un órgano jurisdiccional y político también. Y además administrativo. Entonces, la persona que llega al cargo tiene que tener, además de solvencia jurídica, mucho carácter para enfrentar los desafíos que significan las decisiones con contenido político que por la Constitución tiene que tomar, no es que lo tomen porque quieran. Y además tienen que tener la capacidad de trabajo enorme, porque la carga de trabajo es gigantesca. Administrar un poder que tiene presencia en toda la República, y me imagino cerca de unos 10.000 funcionarios por lo menos, es un trabajo administrativo enorme. Entonces es difícil elegir, porque por un lado podemos estar tentados a elegir muy buenos juristas, muy preparados, grandes incluso académicos, muy formados, pero podemos fallar en cuanto al carácter.
Después podemos tener perfiles de personas con mucho carácter, muy probadas en cuanto a su integridad, pero tal vez con cierta debilidad en su formación jurídica. ¿Cómo Entonces medís la es difícil gestión? Claro, pero lo que me decís me hace dudar a mí de la eficacia del famoso sistema de los puntajes. Vos me estás hablando de un análisis, los puntajes son cartones, hasta incluso no demuestran personalidad, no demuestran gestión. ¿Cómo hacer eso? No, yo creo que no hay que... la formación es importante, porque no solamente es haber hecho cursos. Una persona de cierta edad, la edad que tenemos nosotros ya, que toma tiempo de su familia, que generalmente hace cursos en horas de la noche. Yo hago mucha academia y tengo muchos alumnos de edad mayores ya, que sacrifican. Eso ya es una muestra de carácter. O sea, una persona que se ha formado mucho, que se ha seguido capacitando durante muchos años, no crea, eso refleja un carácter, porque es una persona que se dedica, que entonces sirve. Pero no podemos centrar toda la discusión en si uno tiene 420,5 y otro tiene 419. Indudablemente en eso tienes razón. Y para eso está la trayectoria de vida. Y tú eres un muy buen conocedor del ambiente judicial. En el ambiente judicial todos se conocen. Claro. Ahora, no doctor, es tan difícil comprobar el carácter de una persona. Ahora, doctor Hugo Estigarribia, ¿usted está de acuerdo con lo que señala el doctor Segura, que de repente ese tema de la carga académica podría representar o podría acercarnos a la real dimensión del carácter de una persona, si es adecuado ese carácter para ocupar tal alto cargo? Bueno, es un indicio de una buena carrera profesional. Para un ministro de Corte no solamente basta mirar el currículum, hay que mirar, por ejemplo, como en otros países, si fue abogado en ejercicio, a quienes defendió, cuáles fueron sus posturas como accionante, como demandado. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Si es académico, qué tipo de conferencias dio, de qué trataban sus clases. ¿Verdad? Y ahí también algo muy importante que yo sé, porque me han contado algunos miembros del Consejo de la Magistratura, es que la entrevista es algo fundamental para el puntaje que se le da. O sea, muchos dicen, eso es subjetivo, es fundamental eso. Y la audiencia pública, ¿acaso no nos ha demostrado? La audiencia pública, cuando ha venido gente a denunciar o a acusar, sin o con motivo, también nos ha demostrado cuál es el carácter que tiene ese candidato de reaccionar, por ejemplo, ante la presión, o contenerse, o ser firme, o argumentar. La audiencia pública es un mecanismo, ¿verdad? La entrevista es un mecanismo, la audiencia pública, otra la historia de vida. Si fue magistrado solamente, por ejemplo, nunca estuvo al otro lado del mostrador, no sabe la vicisitud de la profesión. Un ministro de Corte que nunca ejerció la profesión, no sabe lo que es lidiar con el deseo de justicia de un ciudadano común. Lo hizo siempre de este lado del mostrador. Por eso es interesante que haya sido profesional, magistrado, ¿verdad? Perfiles diferentes. Es muy bueno que sea la coronación de la carrera de magistrado de una persona para el magistrado, pero tal vez no para la justicia, ¿verdad? Porque tiene que tener la sensibilidad del ciudadano común, tiene que saber también lo que implica una demora en un recurso de aclaratoria, en una acción de inconstitucionalidad, en una apelación, lo que implica una mora en un juzgado para, con su potestad de superintendencia, bajar ahí, lo que implica la chicana para sancionar al abogado que no está actuando correctamente, ¿verdad? Entonces, es un cúmulo de cosas que tiene que estar en ese candidato. Por eso la misión del Consejo de la Magistratura es muy importante. Por eso la misión de aquel primer Consejo de la Magistratura, donde estaba Pacielo, Callizo, Real Riera y otros, fue una misión bastante bien lograda, porque nos dio un perfil de magistrados determinado, ¿verdad? Que tenía otro tipo de justicia. Después fue decayendo probablemente la calidad de la representación política y también decayendo la calidad de la justicia, porque la representación política era menos exigente, o era más voluble, o quería tener jueces amigos, como no quiere el presidente. Entonces, hay una cantidad de cosas que tener en cuenta acá, pero el Consejo de la Magistratura es clave. Es clave. Ahora, las designaciones que van a hacer, por ejemplo, la ida de Espeta al jurado de enjuiciamiento, para mí es interesante. Yo sé que hay muchos jueces, fiscales y otros que le ven con miedo, pero yo le veo a Espeta como una persona libre. Y no hablé con él para venir acá, ni mucho menos. Ni hablo con él, ni hago política con él. Le veo como libre de ataduras. Y una persona libre en el jurado es interesante. ¿Por qué? Porque el chonguismo en Paraguay, y sobre todo en los tribunales de enjuiciamiento,
o en los juzgados se da con fuerza, que el chonguingo es el amigo, el que juega fútbol, el socio de algún lado, ¿verdad? Y yo lo veo a peta libre, incluso peligroso para los enchongados. Entonces, su ida ahí, así como en su momento, la presencia de Enrique Herrera en el Consejo de la Magistratura fue interesante porque era un político que quería resucitar de las cenizas, como aquellos casos que ya él tuvo como intendente, ¿verdad? Entonces, en el intento de resurrección, le dio una inyección al Consejo de la Magistratura, válido o no. Pero pongo ejemplo, el factor humano es clave. El factor humano es clave. Sí. Una última reflexión entonces, doctor Francisco Segura, con respecto a la corte que tenemos ahora y la corte que debemos tener para ser un país serio. La Corte tiene que ser fundamentalmente un órgano independiente, pero la independencia no se obtiene porque no me llamen, no sé cómo si se entiende. O sea, a la gente que tiene poder en todos los estamentos le va a llamar otra gente, amigos, parientes, deudos y amigos, como dice el viejo Código Civil, ¿no es cierto? El carácter para saber decir que no. Eso es fundamental. Hasta preferiría que en la jerga común de nuestro querido Paraguay sean personas un poquito argeles, como se dice, ¿no es cierto? Es decir, que esa persona que te dice que no de una vez, alejarse justamente de esa idea del amiguismo, de la simpatía. Necesitamos personas con mucho carácter. Es difícil, hay que tener incluso hasta un poquito de suerte para que los órganos de selección den con esa persona, porque el carácter solo lo vamos a saber cuando esté en el cargo. Porque es muy fácil reclamar carácter o pedir carácter cuando uno no está en el cargo. Cuando uno está en el cargo debe ser muy difícil. Pero básicamente, para redondear, necesitamos personas con buena formación académica. Para mí eso es un indicio muy importante. Tiene que tener una buena formación académica. Tiene que haber tenido una capacitación permanente. Particularmente yo prefiero magistrados de carrera, por lo menos en esta etapa. Creo que en los próximos podríamos estudiar perfiles de abogados independientes, pero por ahora magistrados de carrera. Tratar de seleccionar a 3 o 4 personas que tienen ese perfil, no quiero dar nombres porque no es el caso, que podrían y que están trabajando muy duro desde las bases inferiores para inyectar la energía que el Poder Judicial necesita. Doctor Francisco Segura, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bienvenido al programa, ojalá que esto sea la Cuando última quiera, vez que estés con nosotros. Cuando quiera. Doctor Hugo Estigarribia, tu reflexión final con respecto a la misma pregunta. Yo creo que los ministros de Corte deben tener una mezcla de cosas, pero sobre todo carácter. Carácter porque presiones, como bien lo dijo el doctor Segura, van a haber siempre. Y que sea también una mezcla de magistrados y profesionales. Si fue magistrado, que ejerza la profesión, y si ahora es magistrado, que haya ejercido la profesión, una mezcla de mundos. Aunque no me cierro tampoco con la idea de que sea alguien exclusivamente magistrado, exclusivamente abogado, pero que eso se vea en la integración final de la Corte, que ahí es donde se ve como cuerpo colegiado. Y también la especialización. Yo no consigo una Corte Suprema sin constitucionalista, sin penalista y sin civilista, porque son las 3 salas de la Corte y principalmente la sala constitucional que tiene rango en esa Constitución. Entonces, hoy no tenemos constitucionalista en la Corte, hoy no tenemos un civilista nato en la Corte, lo cual se refleja en la calidad de los fallos y de ahí en la calidad de los fallos de todos los juzgados y tribunales inferiores. Entonces, especialización, carácter, capacidad y un prestigio que defender. Algo muy importante que tal vez no olvidamos, un prestigio que defender, que cuando tenga que dejar la Corte, pueda dejar la Corte y volver a recorrer los pasillos del tribunal como ciudadano común. Gracias, doctor Estigarribia, doctor Francisco Segura, a ambos. ¿Alguna vez me vas a contestar si que algún momento te vas a presentar algún proceso de selección a la Corte? Nunca se sabe. Nunca se sabe. La vida del hombre público está llena de posibilidades. Bueno, doctor Francisco Segura, no te pregunto eso porque vos tenés nacionalidad extranjera lastimosamente. No, pero hay gente suficientemente capacitada en Paraguay para eso, no necesitan importar juristas. Perfecto, damos el agradecimiento. Quiero que atiendan bien el informe especial que les preparamos en el próximo bloque. Un informe que concluye tras un trabajo exhaustivo de 2 universidades, la Universidad de Málaga de España, la Universidad Nacional de Pilar y INESIP, que el paraguayo en un 90%, 9 de cada 10 paraguayos tienen miedo. 9 de cada 10 paraguayos tienen miedo. Datos reveladores que estoy seguro les va a servir a las autoridades judiciales, al nuevo administrador del Ministerio del Interior,
y al nuevo gobierno le va a servir de mucho. A la vuelta al corte en el último bloque. Esta encuesta nacional, ¿qué revela y qué elementos tienen que ser tomados en cuenta de esta encuesta por las nuevas autoridades de seguridad que van a ingresar o por la nueva administración central que tiene que aplicar políticas de seguridad? ¿Qué cuestiones se revelan en esta encuesta nacional, director? En primer lugar, lo que se revela es una desconfianza hacia determinadas autoridades, principalmente las del sector justicia y las del sector de seguridad. En segundo lugar, podemos decir de que el miedo de la población es alta, o sea, la gente tiene miedo de que hay ciertos delitos que afectan considerablemente prácticamente a la mitad de la población nacional. Recordemos que esta encuesta es una encuesta nacional, es decir, los resultados pueden ser extendidos a nivel nacional, por tanto, podemos decir de que lo que sale en esta encuesta, porque aplicó una metodología de la población y muestra representativa a nivel nacional, estamos pudiendo generalizar los resultados que salen en esta encuesta. Es una encuesta cara que ha sido posible gracias a la financiación del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, que lo venimos haciendo con la Universidad de Málaga, con la Universidad Nacional de Pilar, y hoy tenemos la posibilidad de compartir contigo los resultados preliminares. ¿Qué resultados preliminares de esta encuesta, qué datos o subtítulos encontramos? Con relación a la confianza en las autoridades, vemos que sale nuevamente el bajo nivel de confianza. Apenas el 4,3% de la población confía en la Fiscalía y solo un 3% confía en los jueces y tribunales. O sea, bajísimo el nivel de confianza hacia las instituciones del sector justicia. Por otro lado, la Policía Nacional también no goza de la confianza de los poblados, de los paraguayos y las paraguayas, en tanto que en contraposición, una vez más, y esto es histórico a nivel nacional, los militares son los que gozan de mucha confianza a nivel nacional, hablando un poco de las distintas autoridades que intervienen en el imaginario colectivo en cuestiones de seguridad. Los militares, entonces, según esta encuesta, son más confiables para la ciudadanía encuestada en representación que los jueces, que los fiscales y que la propia policía. Así mismo, o sea, los paraguayos, la población paraguaya confía más en los militares que en la policía, que en los jueces y que en los fiscales. Breve conclusión de esto, ¿qué significa esto? Tal vez los militares no estén en contacto con el día a día de la población y entonces despiertan más confianza. O, por otro lado, otra lectura que podemos hacer, que el desempeño de policía, jueces y fiscales es tan mediocre, es tan corrupto, como dice mucha gente, que entonces la gente no confía en ellos, y es lo que refleja esta encuesta, y esta encuesta pretende ser un instrumento de trabajo para que las nuevas autoridades que van a tomar posesión en agosto de este año tomen en cuenta y trabajen con tal de que llegue mayor beneficio de seguridad a la población. Otro ítem relevante tiene que ver con las medidas de seguridad adoptadas, que también reflejan un poco ese enfrentamiento a la victimización o ese enfrentar del ciudadano común a ese miedo que está teniendo, porque hay un miedo que está teniendo. O sea, la gente tiene miedo y toma medidas, modifica su conducta, es decir, deja de hacer cosas que en otras circunstancias lo haría, y toma determinadas medidas. O sea, entre las medidas adoptadas en los últimos 12 meses, según revela la encuesta, se encuentra la instalación de cerraduras especiales, o sea, cámaras, alarmas,
rejas en las ventanas, puertas blindadas, pero incluso también un alto porcentaje de la población recurre a perros, o sea, el fiel amigo de perros guardianes, porque la gente, como no confía en las instituciones, no confía en la policía, trata de satisfacer esa necesidad básica de seguridad por sus propios medios, y esto, dependiendo un poco del nivel socioeconómico, se está haciendo ciertas inversiones de seguridad con tal de protegerse físicamente, como proteger sus bienes. Entiendo. Es el reflejo de la desconfianza, entonces, las medidas de seguridad. Exactamente. Y además, o sea, entre otras cosas de las medidas que se toman, como un tercer cuadro podemos decir, es que no se le permita a los hijos salir de noche solo, o la gente deja de salir de noche. ¿Ha dejado de salir de noche la gente? En un 41% de los entrevistados respondieron que dejaron de salir de noche, o sea, 40% de la población es mucha gente, ¿no? Incluso la gente deja de usar joyas en un 46%, o sea, para salir y subirse en transporte público o en espacio público deja de usar joyas, o sea, deja de viajar por carreteras, deja de frecuentar a centros comerciales, deja de ir al estadio, o sea, lleva solamente tarjeta de crédito y no lleva efectivo. Incluso la gente deja de hacer ejercicios, deja de caminar, o sea, son medidas, son modificaciones conductuales que producen la sensación de inseguridad y la desconfianza que hay en las autoridades del sector justicia. O sea, además de tomar medidas concretas como tener perros guardianes, puertas blindadas, deja de hacer ciertas actividades como dejar de salir de noche, salir sin efectivo en la calle, dejar de usar joyas, dejar de hacer ejercicios incluso. O sea, con esto vemos que la inseguridad que se siente en la población tiene una afectación directa en las posibilidades de ejercicio de derechos de ciudadanía en nuestra sociedad. También está esa sensación de inseguridad que uno siente y lo que cree que le va a pasar. ¿Qué cree la gente que le va a pasar? Y en mayor medida la gente cree, según esta encuesta, que se le va a robar en su vivienda. O sea, el hogar, que tiene que ser un lugar de confort, de sensación de inseguridad, sin embargo, casi en un 50% se convierte en un lugar que genera miedo, que genera temor. Es decir, la gente en un 50% cree de que se le puede entrar a robar en su hogar en los resultados nacionales. O sea, entonces, esto también le tiene que hacer pensar a las autoridades de devolver la confianza, de volver tranquilos y seguros en sus hogares a los paraguayos y las paraguayas, y el hogar, la casa, tiene que volver a ser el centro de protección y de sensación de inseguridad que necesitamos, porque es la forma en que podemos sentirnos seguros, descansar y al día siguiente salir a producir y seguir y construir patria, como se dice normalmente, Héctor. Ahora, ¿cuál es una mayor incidencia de la victimización? ¿Hay una mayor incidencia de la victimización? Con relación a la mayor cantidad de delitos y crímenes que ocurren, en este caso se preguntaban sobre 14 tipologías delictivas, y el robo a viviendas es lo que está ocurriendo y afectando al mayor porcentaje de la población paraguaya. Y cuando se disgrega qué cosas se roban, qué tipos de... Y vemos que muchos de estos robos están relacionados a la exclusión, están relacionados a la pobreza, porque sale que se roban desde ropas, garrafas, o sea, utensilios del hogar, televisores, pero en mayor medida son objetos que tal vez no tengan mucho valor comercial, económicamente hablando, pero perjudican la economía de la familia, crea sensación de inseguridad y crea una sensación de que las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer para devolver seguridad a la población. Son datos muy relevantes, director. Lo hizo INESIP, lo hizo la gente de Málaga, la Universidad de Málaga, también la Universidad Nacional de Pilar. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Hay una sensación de inseguridad, hay manejos individuales o familiares, o se ha dejado de hacer ciertas cosas, la ciudadanía ha dejado de hacer ciertas cosas para volver a sentirse segura la gente. Esto también nos refleja una profunda desconfianza en el quehacer del manejo de la denuncia que uno presenta cuando es víctima de algo. ¿Cómo está el manejo? ¿Cómo siente la ciudadanía el manejo que se ha hecho de su denuncia? La gente está muy desconfiada y descontenta e insatisfecha del manejo que se hace de la denuncia. Tanto es así que el 52% de la población encuestada dice que se quedó muy insatisfecha
que no le gustó el manejo que se hizo, que no sintió que las autoridades hicieron aquello que debieron hacer para recuperar su pertenencia, para protegerle a la víctima, para acompañarle de manera más cercana. Y esto refleja y es concordante con este dato inicial que dábamos de que la población paraguaya desconfía de sus instituciones. Apenas el 3%, esto es grave, de la población confía en los juzgados, en la Fiscalía, apenas un 6% confía en la Policía Nacional. Entonces, esto se refleja también en el nivel de satisfacción con la denuncia tras haber sufrido un hecho delictivo. Sin hablar mal de los militares, pero es grave de que se crea más en los militares que en la justicia, que se crea más en las armas que en la ley. Porque al final de cuentas uno puede decir eso, que el ciudadano paraguayo cree más en el arma, en el arma de fuego, en el elemento de poder coercitivo, que en la ley como un elemento que nos trae igualdad. Es gravísimo. Es muy grave, coincido absolutamente contigo. Y esto tiene que llevar a otras investigaciones, esto tiene que llevarnos a preguntar por qué en Paraguay confiamos más en una institución que está montada para matar, que está montada para eliminar al enemigo. Sí, porque no está montada, los militares no están para combatir, sí, para el crimen común, ellos están para enfrentar ataques del enemigo y eliminarlos, claro. O sea, entonces, capturar o matar. Esa es la misión militar. Entonces, estos datos, o sea, nosotros ponemos a disposición de las autoridades, ponemos a disposición de la ciudadanía, queremos que sirvan para discutir estrategias de prevención, queremos que sirvan para repensar las prácticas institucionales, que sirvan para preguntarnos como institución de la Fiscalía o la Policía, ¿qué estamos haciendo para que la gente llegue a un nivel de desconfianza tal con relación a nuestra labor? Entonces, necesitamos instituciones fortalecidas, necesitamos confiar en la Policía Nacional, necesitamos confiar en la justicia para resolver de manera civilizada nuestros problemas de inseguridad. Una última, porque estos pueden ser hasta elementos subjetivos. Si bien una encuesta es una sensación, hasta puede tomarse de manera subjetiva, pero hay parámetros que objetivizan a esta encuesta, que por ejemplo es la tasa de denuncias. ¿Cuál es la tasa de denuncias que se presenta por último? Antes de responder a esta pregunta, el cuestionario que se utilizó para pasar esto es un cuestionario internacional, es un cuestionario validado por el Sistema de Naciones Unidas, por el departamento que estudia toda la cuestión relacionada al crimen, a las drogas, o sea, UNODC, que es un departamento del Sistema de Naciones Unidas que fue validado para América Latina. Es una encuesta que se viene pasando hace 40 años en distintos países de la región. Entonces, el cuestionario está bastante consolidado. De hecho, aplicar esta encuesta ha implicado la erogación de mucho dinero, que ha sido posible, como te decía, gracias a los fondos del CONACYT. Y el nivel de denuncia para nosotros es, comparativamente con los países de la región, es bajo. Y esto es debido a la desconfianza. Entonces, la gente denuncia hasta en un 60% cuestiones relacionadas a autos, a motos, porque está vinculado a la posibilidad de que recuperen. Pero cuando vemos y hablamos de hechos que no tienen un valor económico alto, el nivel de denuncia no pasa a los 10 o un 15%. Entonces, dependiendo del delito en el cual se involucra una persona como víctima, el nivel de denuncia sube o baja, pero a lo sumo llega a un 60%, es decir, tenemos un 40% que no llega a registrarse en la policía o en la fiscalía, que es la cifra oculta de la criminalidad, que gracias a esta encuesta podemos nosotros auscultar en esa franja de aquello que no se denuncia a pesar de que ocurre. Por último, todo esto nos lleva a una conclusión general. Del 100% de los paraguayos, ¿cuántos tienen miedo? ¿Qué porcentaje tienen miedo? De cada, por ejemplo, de cada 100 paraguayos, ¿cuántos tienen miedo de que algo les va a pasar? Y esto es lo más grave. 90 paraguayos de 100 tienen miedo. De 10 paraguayos, 9 tienen miedo. Esa es la situación que hoy tenemos. Y esa es la situación que debe enfrentar el nuevo gobierno, el nuevo ministro del Interior, más que dar ciertos indicios de seguridad objetiva,
de disminuir incluso tasas de delitos, lo que tiene que disminuir es el miedo de la población. ¿Cómo se disminuye el miedo? Se tiene que trabajar en políticas de información sobre determinadas categorías delictivas, se tiene que mejorar las relaciones sociales, se tiene que mejorar las actividades que involucren cuestiones comunitarias, o sea, debemos recuperar los espacios públicos y por sobre todo debe existir un buen sistema de comunicación sobre el delito y sobre el crimen en donde se informe realmente aquello que está ocurriendo y los avances en la persecución de determinadas categorías delictivas. Así vamos a tener una población menos miedosa, vamos a tener una población más segura y confiada de sí mismo y por tanto vamos a tener un país en donde el bienestar sea más generalizado. ¿Qué significa o qué causa finalmente, qué causa de que 9 de cada 10 paraguayos tengan miedo? ¿Qué causa? ¿Qué efectos causa concretamente? Podemos citar miles, pero lo más relevante es de que la gente apuesta y cree de que con la mano dura, es decir, encerrando a más gente o alzando las penas, esto va a disminuir la sensación de inseguridad. Y esto ha demostrado que no es así. En los últimos años en Paraguay se ha encerrado muchísima más gente, se han aumentado los marcos delictivos, pero la gente aún sigue teniendo miedo. Esto nos demuestra de que la mano dura no es la vía para disminuir el miedo. Hay que reintegrar a las familias, hay que trabajar con la reintegración familiar, hay que trabajar en la salud mental de los paraguayos y las paraguayas, hay que trabajar en satisfacer necesidades básicas, trabajo, alimentación, salud, escuela, vivienda, y es eso lo que va a contribuir en el bienestar ciudadano antes que levantar las penas o meter a más gente presa. Claro, los que cometen delitos tienen que estar presos, pero esa no es la solución para disminuir el miedo de la población. Muchísimas gracias, doctor Juan Martínez. A ustedes. Gracias. De esta manera llegamos al final de la edición de este domingo de Causa Justa, un elemento importante que hay que tomar en cuenta. Al menos lo tienen que hacer las nuevas autoridades que ingresan al mando del país, al mando del Estado, a partir del próximo 15 de agosto. La sensación de inseguridad que deriva en que la gente crea hoy más en las armas que en la propia ley. El próximo domingo nos encontramos con una edición más de Causa Justa.